Málaga tiene más alcanza. A nosotras también nos pasa más nunca de coger las cosas que dejan. Es bueno que te digan que eres increíble, pero sabes una cosa, que cada uno hace su parte. Tenemos mejores mamás, mejores papás, mejores hijos. Bien, buenas tardes. Un cordial saludo a nuestro profesor y doctor en ciencias, el Enrique Soto Ramírez. Vamos a comenzar la sesión que tenemos planificada. Esperamos que en el día de hoy las tecnologías nos permitan un desempeño muy adecuado, que no tengamos los cortes que se presentaron en la sesión pasada. Dejo claro que son cuestiones puramente tecnológicas que no tienen que ver con el desempeño ni de ustedes ni de nosotros. Son cuestiones normales que suceden dentro de un proceso cuando se integra tecnologías. Quiero transmitir un cordial saludo para David Zambrana, para Yanek Marca, para Luis Edwin, Luis Poca, Maricel Roxana, Teddy Orlando, Víctor Hugo, parece que hay un Víctor Hugo Escalona y un Víctor Hugo Kisber. Por lo tanto, saludos para ustedes. Vamos a comenzar la sesión. Con el permiso de usted, doctor, voy a tomar un momento el derecho de presentación para mostrar la actividad que teníamos para la sesión de hoy. Por lo tanto, para la sesión de hoy, para iniciar esta sesión, tenemos una actividad que tenía que ver con, estoy compartiendo pantalla, por lo tanto, espérense, voy a buscar y voy a compartir pantalla, tiene que ver con el análisis de los principios. Por lo tanto, decíamos que íbamos a tomar al azar cualquiera de los participantes. Bienvenido, Iván. Y vamos a comenzar. Pasa que, bueno, hay dos compañeros nada más que tienen micrófonos habilitados, que es Iván Gustavo, o tres, que es Luis, y que es Víctor Escalante, Víctor Hugo Calona o Escalante, y entonces muy bien, excelente que sea grabada la sesión. Nos informan desde la Jefatura de Estudios de la Escuela de Posgrado de que va a ser grabada la sesión. Excelente. Entonces, en este sentido, vamos a compartir
la primera interrogante y teníamos... Es DVD, ¿no? No, no son archivos. Es DVD, como esos que pones en la TV, así. Bien, es importante que todos tengan sus micrófonos, que se cuiden de que los micrófonos no estén, aunque yo los controlo, que no estén habilitados cuando estén en sesión, a no ser para dirigirse y hacerle preguntas al profesor. Pues bien, vamos a ver entonces, teníamos para esta sesión la siguiente autoevaluación del tema 2. Es decir, decía qué importancia tiene para el desempeño de un profesor como tutor conocer que la didáctica tiene leyes, principios y categorías que son inherentes a ellas. Entonces, aquí está. Ya estás. Aquí está la actividad que teníamos. Dice, en la presente actividad es resultado de la sesión de la videoconferencia 2. Usted tiene que hacer una lectura sobre los principios de la didáctica general y aquí se compartieron todos los principios. Es decir, hay 11 compañeros que han enviado su trabajo. Excelente, vamos a revisarlo. Posterior desarrollo de la estrategia, posterior a desarrollar la estrategia seleccionada, es decir, usted debe leer la fundamentación de las leyes didácticas y sus categorías para el seminario virtual que estamos desarrollando el día 22, que se va a desarrollar en el primer momento. Por lo tanto, vamos a analizar entonces la idea sobre los... Por favor, Porfirio, su micrófono. Entonces, vamos a comenzar analizando, es decir, cuál es la importancia a partir del trabajo de lectura que ustedes han realizado, también han graficado a partir de utilizar mapas conceptuales, mapas mentales. Es decir, cuál es la importancia que ustedes consideran que tiene el uso de los principios didácticos dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ceder la palabra, en este caso, a dos compañeros para desarrollar la sesión inicial. Víctor Hugo, por favor, le cedemos la palabra. ¿Qué importancia? Con sus palabras, sus opiniones. De todas maneras, cualquier situación va a ser también enriquecida por los profesores. Y le cedemos la palabra también a Iván Gustavo. Entonces, la pregunta es, importancia que usted le atribuye al uso o, te lo dijimos, a la integración de los principios en el desempeño del tutor en línea. Recordemos que siempre seguimos haciendo énfasis que este tutor es un profesor. Pues bien, entonces comenzamos. Iván Gustavo, le damos la palabra a usted. ¿Qué opina? Puede habilitar su micrófono, Iván, y lo escuchamos. Hola, Iván. Sí, Iván. Hola. Está habilitando su micrófono. Sí, Iván, ya lo escuchamos. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sí, me acabo de conectar Muy bien. y acabo de escuchar la interrogante, no más que todo, lo que es la importancia que atribuye el uso de este tipo de Los medios, ¿no? principios, no, hablamos de los principios didácticos que habló el profesor y que están para lectura, que es el principio del carácter científico, el principio del carácter consciente, el principio de la vinculación de la teoría con la práctica, el principio de la sistematicidad, el principio del carácter diferenciado, el principio de la vinculación de la tecnología. Ya, muy bien. Hasta donde yo lo estaba interpretando o comprendiendo, como se puede decir, doctor, fue a los principios que se estaban escuchando la semana anterior. Sí, correcto. ¿No ven? La semana anterior. Yo me había estado refiriendo a este tema, o sea, me estaba mentalizando más que todo sobre la relación que va hasta que va la didáctica con la enseñanza-aprendizaje, así como lo interpretan ustedes. Ajá. Entonces yo he notado que va integrado a lo que es a la aplicación bajo diferentes modelos de aprendizaje. Entonces, ¿a qué me voy? Va, si no me equivoco, al uso de estas leyes de la misma didáctica, como se ve. ¿Lo ve? Al uso de la misma didáctica. Ahora, el detalle de esto... Se le ha cortado la señal, profesora, el doctor Soto. Víctor Hugo. Se le ha cortado. Víctor Hugo. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Bueno, vamos entonces a retomar nosotros, profesor, porque se le ha cortado. Hola, Víctor, iba a hablar. Sí, Víctor, ¿habías habilitado tu micrófono, por favor? Espera, te está escribiendo. Sí, dice Víctor Escobar que está teniendo alguna dificultad con el micrófono. Entonces, son los dos que están con micrófono. Vamos a comenzar la sesión y bueno, en la medida de que vamos a ver y es una actividad entonces que yo le voy a poner para cerrar, que ellos valoren la importancia en su conjunto. Teniendo en cuenta que la actividad final que está preparada para el módulo, estimado profesor, es que ellos planifiquen o determinen un tema y para ese tema un objetivo, un contenido, posibles métodos y posibles medios de bien. Entonces esa es la actividad final que va a tener el módulo y que es muy importante que ustedes estén muy atentos a todo lo que el profesor va a trabajar en el día de hoy, ya que las esencias de lo que va a trabajar en el día de hoy va a tener que ver mucho con el trabajo final para cerrar el módulo. Recordemos que hoy finalizamos este módulo y hasta el lunes de la próxima semana, es decir, ustedes realmente hasta el domingo ustedes tienen que entregar la actividad final porque ya el lunes se le va a entregar, se le va a poner a disposición el módulo 2 para que ustedes se preparen para la sesión. Entonces vamos a cederle la palabra a nuestro profesor para que analice el tema que hoy está planificado, denominado los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado y su vinculación a partir del carácter rector del componente objetivo. Le cedo la palabra. Yo voy a estar en la sesión, pero voy a cerrar mi cámara y lo dejo a usted. Voy a estar atento a todos, ¿correcto? Le paso el derecho de presentador. Bien, un saludo a todos. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Bueno, ya habíamos dicho, y lo había dicho el profesor Frank, que habíamos estado trabajando en momentos anteriores, básicamente lo que estaba relacionado con lo que es el objeto de estudio de la didáctica, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habíamos visto toda esta problemática de la didáctica como ciencia. Por tanto, estamos hablando de una ciencia establecida, donde hay un sinnúmero de publicaciones científicas sobre lo que es la didáctica general. Habíamos estado dedicando un espacio importante no solo a definir la didáctica general como ciencia, sino también a ver cuáles son sus leyes, cuáles son sus principios y cuáles son sus categorías. Es decir, que hasta este momento hemos hecho alusión a lo que es la didáctica como ciencia, a lo que es, digamos, las leyes de la didáctica. Hemos presentado a ustedes 4 leyes que hemos analizado, que hemos precisado. Hemos visto, además de las leyes, los principios. Habíamos hecho una distinción, me parece importante, porque es válida para todo el conocimiento científico, no solo para la didáctica, que hay una distinción, hay una diferencia entre lo que es ley, que se cumple objetivamente, independientemente de la conciencia nuestra, de los seres humanos, y lo que es principio, que evidentemente el principio es una organización que ha establecido, bueno, los grupos, sectores sociales, etcétera, donde el principio es una elaboración que hay que conocer, que hay que interiorizar, que hay que conocer la importancia que tiene todo principio, pero bueno, que hay una diferencia entre lo que es la ley y lo que son los principios. Habíamos hablado de los principios didácticos, habíamos puesto en evidencia la necesidad de leer, de estudiar, de profundizar esos principios que están muy concatenados y que con el uso de esos principios realmente le ganamos a la calidad. O sea, podemos establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso didáctico, con mucha más calidad, con mucha más profundidad, con muchísimo más éxito. Y después de haber tratado la didáctica como ciencia, sus leyes, sus principios y sus categorías, que reitero, son aquellos conceptos de mayor significación. Toda categoría de una ciencia está dirigida a establecer, a precisar cuáles son aquellos conceptos principales, fundamentales, esenciales. Habíamos visto también cuáles en la categoría aprendizaje, habíamos visto todo esto, la categoría instrucción, la categoría educación, la categoría formación, la categoría desarrollo. Es decir, que una persona como ustedes, que se están proyectando como tutores, que los tutores son de hecho, lo hemos planteado muchas veces, docentes, profesores que están dirigiendo ciertas actividades importantes donde se necesita instruir, donde se necesita educar, pues entonces se requiere básicamente de conocer qué cosa es la didáctica, qué cosa es la didáctica general, qué cosa es la didáctica como ciencia, cuáles son sus leyes, cuáles son sus principios y cuáles son sus categorías. Y nos queda por hacer un análisis, que lo vamos a hacer ahora, en el día de hoy, de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, ¿cuáles son los componentes del proceso de enseñanza? Es algo que vamos a ver en el día de hoy, cuáles son esos componentes y la vinculación que tienen entre sí esos componentes. Yo pienso que es importante, porque ustedes pueden los materiales que le hemos dado, pero es importante saber que esos componentes están interrelacionados, o sea, guardan relaciones recíprocas, pero a partir de uno de estos componentes, que es precisamente el componente objetivo. A veces lo hablamos en singular, porque podemos estar alusión al cumplimiento de un objetivo, a veces lo hablamos en plural, porque podemos estar haciendo alusión al cumplimiento de varios objetivos. Ya de hecho, en una clase podemos, de hecho, digamos, trabajar sobre la base de un objetivo o de varios objetivos. Pero aquí ya, a partir de este título que ustedes están observando, ya estamos hablando de interrelación, ya estamos hablando de vinculación y al mismo tiempo estamos hablando de que hay un componente que es el objetivo, que es un componente rector, o sea, que tiene una importancia
y particular sobre el resto de esos componentes en una articulación que vamos a ir viendo ahora a lo largo de estas ideas que vamos a desarrollar. Por tanto, la temática de hoy son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del carácter rector del componente objetivo. Vamos a decir entonces, para que bien se entienda, que hay un grupo de componentes. Vamos a ver cuáles son esos componentes. Vamos a revisar a ver cuáles son esos componentes. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes están viendo aquí que son 6 componentes, pero que situamos en el lugar priorizado al componente objetivo u objetivos. Este es el componente que le llamamos componente rector, porque ejerce influencia manifiesta en el resto de estos componentes. Podríamos decir en un inicio que los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje son objetivo, contenido, métodos, medios, evaluación y formas organizativas de la docencia. Vean ustedes, 6 componentes. Podrían llamársele también el componente objetivo para la enseñanza-aprendizaje, contenido de enseñanza-aprendizaje, métodos de enseñanza-aprendizaje, medios de enseñanza-aprendizaje, evaluación para la enseñanza y el aprendizaje y formas organizativas de la docencia para la enseñanza y el aprendizaje. Recuerden ustedes que estamos tomando como referente al principio el objeto de estudio de la didáctica, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los objetivos son para la enseñanza y para el aprendizaje, el contenido es para la enseñanza y para el aprendizaje, lo mismo con los métodos, con los medios, con la evaluación y con las organizativas de la docencia. Esto significa que en cada uno de estos 6 componentes están implicados quien enseña y quien aprende, es decir, el docente y los estudiantes. Hay que ver esto así, de esta manera, de esta forma integrada. Hay 6 componentes, los 6 componentes están integrados, están vinculados, están relacionados. Hay uno que juega un carácter rector, que es el objetivo, que ejerce influencia sobre el resto de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos entonces a ver cada uno de estos componentes por separado. Vamos a hacer énfasis particular, digamos, en los objetivos, por su carácter rector, por su importancia. Vamos a hablar del resto de los componentes y ustedes tendrán la oportunidad de profundizar con todo lo que le hemos entregado, con los documentos que le hemos entregado para que ustedes analicen, valoren, profundicen y sobre todo que interioricen todos estos elementos que están formando parte de la didáctica general como ciencia pedagógica particularmente. Vamos entonces a hacer una alusión brevemente, pero al mismo tiempo sobre la base de un análisis lo más profundo que podamos de los objetivos como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Reiteramos, un componente rector. ¿Por qué? ¿Por qué es un componente rector? Bueno, básicamente porque los objetivos van a traer como consecuencia que juegan, digamos, el carácter principal, porque es el propósito, digamos, y la aspiración. Se habla en términos generales, propósitos y aspiraciones que se quieren lograr en los estudiantes. O sea, cuando hablamos de objetivos, estamos haciendo referencia a los propósitos, las aspiraciones que queremos lograr en los estudiantes, que se van a ir conformando en modos de pensar, en modos de actuar, en modos de sentir. Es decir, que nosotros estamos trabajando con la instrucción y la educación y al mismo tiempo vamos a trabajar con conocimiento, pero vamos a trabajar también con pensamientos, con comportamiento. Por tanto, podemos decir desde un punto de partida que los objetivos no son más que aquellos propósitos, aquellas aspiraciones que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes y que van a ir conformando paulatinamente modos de pensar, modos de sentir, modos de actuar. Y desde luego estos objetivos
van a orientar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que cada vez que vamos a reunirnos con nuestros estudiantes, cada vez que nos vamos a reunir con nuestros tutorados, cada vez que vamos a ejercer toda una serie de acciones con ellos, tenemos que llevar de antemano un análisis pormenorizado de cuáles son aquellos objetivos que nosotros pretendemos lograr, que nosotros pretendemos cumplir con nuestros estudiantes, con nuestros tutorados. Por tanto, esto que se plantea aquí en esta diapositiva, yo creo que es importante interiorizarlo. Que los objetivos son el componente rector porque ejercen influencia manifiesta en el resto de los componentes y es el modelo pedagógico del encargo social. Nosotros cuando analizamos las leyes de la didáctica estuvimos viendo muy claramente que el proceso de enseñanza-aprendizaje está contextualizado, responde a un componente principal que es social, y todo proceso de enseñanza-aprendizaje está dirigido a cumplir determinadas normas en el ámbito social, en el contexto social, territorial en que nos desenvolvemos. Por tanto, todos esos objetivos que nos proponemos a lo largo de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que va de una clase a otra clase, etcétera, pues no son más que el modelo pedagógico del encargo de la sociedad del país donde desarrollamos ese proceso, del contexto sociocultural, político, donde desarrollamos ese proceso. Por tanto, es importante que interioricen estas primeras ideas. Componente rector, ¿por qué es un componente rector? Modelo pedagógico del encargo social, ¿por qué es un modelo? Porque es un modelo de un encargo social determinado, que no son más estos objetivos que propósitos y aspiraciones que queremos lograr en nuestros estudiantes, en nuestros tutorados, y que se van desarrollando y conformando en modos de pensar, en modos de sentir, en modos de actuar. Y esos objetivos precisamente son los que dirigen, los que direccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los objetivos como componente de este proceso nos están manejando todas las ideas acerca de estas dos interrogantes. La interrogante que se haría el docente, el tutor, ¿para qué enseñar? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? En ese sentido, ¿para qué enseñar? Y desde el punto de vista de los estudiantes, de los tutorados, la pregunta sería, ¿para qué aprender? O sea, yo tengo que tener muy claro, ¿para qué enseñar? Y por eso tengo que establecer los objetivos que me propongo a través de una serie de cuestiones que vamos a discutir seguidamente. Pero yo me tengo que preguntar, ¿para qué yo estoy enseñando? ¿Qué yo quiero lograr con esa enseñanza? Y desde el punto de vista del estudiante, del tutorado, la pregunta sería, ¿para qué estoy aprendiendo? ¿Para qué aprendo? ¿Qué importancia tiene lo que aprendo? Vean ustedes el gran significado de los objetivos, que van a tener un componente, en este sentido, direccional, porque direcciona el proceso y dirige ese proceso con una serie de precisiones que son imprescindibles para docentes, para tutores, para todos los que estamos vinculados y relacionados con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos, digamos, una primera idea que ustedes tienen que interiorizar. Ahora, vamos a hablar de algo muy poco conocido en América, y lo decimos por la experiencia que hemos tenido trabajando, que es lo que se llama derivación gradual de objetivos. Por tanto, el objetivo que yo me propongo con mis estudiantes, con mis tutorados, es el resultado de una derivación gradual, lo que se llama derivación gradual de objetivos. Y como decíamos, que la institución académica responde a la sociedad donde está enclavada esa institución académica, responde al contexto sociocultural, político, etcétera, existe una derivación gradual de objetivos. O sea, una nación tiene ante sí un grupo de objetivos, ya en correspondencia con su manera de pensar, en correspondencia con su cultura, en correspondencia con todo aquello que caracteriza un grupo social humano. En este sentido, podríamos decir que aquellos objetivos que cumplimos en el contexto ya particular de una clase o de un trabajo con un tutorado, esos objetivos son el resultado de una derivación que van desde las aspiraciones de la sociedad
En el caso de Bolivia, digamos, por ejemplo, es una sociedad, es un país, es un gran grupo social que está integrado por diferentes grupos sociales, por las nacionalidades. Por tanto, hay un interés, hay una aspiración nacional, gubernamental. De ahí parten los objetivos que nosotros vamos a desarrollar propiamente con nuestros estudiantes en nuestra clase o con nuestros tutorados. Por tanto, los objetivos en esa derivación gradual parten de propósitos y aspiraciones de la sociedad. Al mismo tiempo, esos objetivos van a ir o van a ser analizados, concebidos por el sistema educacional, por el Sistema Nacional de Educación, que los objetivos del Sistema Nacional de Educación están en correspondencia con los objetivos de esa sociedad, de esa nación, de ese país. Estoy explicándolo en términos generales. Y después vendría a haber una derivación hacia los objetivos de cada nivel de educación. Cada nivel de educación tiene sus objetivos. Podemos hablar de objetivos para el nivel primario, objetivos para el nivel secundario, objetivos para el nivel universitario, objetivos para la posgraduación del nivel universitario. Pero esos objetivos de cada nivel educacional están concebidos previamente en el Sistema Nacional de Educación. Y a partir de esos objetivos de cada nivel educacional aparecen los objetivos de cada año, de cada grado. Posteriormente los objetivos de las asignaturas y finalmente los objetivos de cada clase. Por tanto, los objetivos de una clase derivan de los objetivos de la asignatura que se imparte. Los objetivos de la asignatura derivan de los objetivos del año, del grado. Los objetivos del año y del grado derivan de los objetivos del nivel educacional en sentido general, los del nivel educacional de todo el sistema educacional de una nación. Y esto trae como consecuencia que hay toda una derivación lógica, científica, que cuando usted va a la clase, usted está cumpliendo con las aspiraciones, con los intereses de la sociedad donde está enclavada esa institución académica. No sé si esto se entiende en primera instancia. Lo que quiero decir, dicho, digamos, de otra manera, es que los objetivos que yo voy a proponer con mis estudiantes no son una elucubración mía, son el resultado de un proceso científico, de un proceso de derivación que parten de las propias aspiraciones, de los propios intereses de la sociedad en que vive ese estudiante que está enclavado en una institución, digamos, académica. Ahí, profe. Sí. ¿Cuán importante es para todo el equipo que está escuchando? Hay 16 personas que están participantes, que están escuchando la sesión. ¿Cuán importante es que verdaderamente un proyecto educativo no sea la expresión de lo que un profesor o dos profesores de manera individual desean compartir, desean enseñar desde su propio ego y experiencia profesional, a que un proyecto educativo sea la concreción, la definición de objetivos precisos para, es decir, toda la institución, para los grados, en función de lo que se quiere lograr, como usted decía, y para que ellos tengan claro en las propias categorías de instrucción, de formación, de educación y desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que veo que en las universidades los profesores que se desempeñan como tutores, por ejemplo, cada cual trabaja de manera aislada y no trabaja por una expresión de objetivos que respondan a una necesidad social, a una expresión de un sistema educacional, vamos a ponerlo en el sentido más estrecho, de su propia universidad, y que de ahí vaya teniendo una degradación. ¿Qué opina usted en este sentido, profesor, sobre esta idea que usted está diciendo y que es importante que ellos lo tengan en cuenta? Porque no es lo mismo hacer una investigación en el primer año que hacerla en el quinto año. Es decir, que no es lo mismo hacer una investigación para satisfacer necesidades personales o intereses personales, hacer una investigación para responder a necesidades y exigencias
de la sociedad, de un sistema educacional o de un proyecto institucional, pongamos ejemplo, una universidad. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que no solo en la educación, en el universo todo funciona a manera de sistema. No hay nada aislado. Hay toda una concatenación universal. Incluso esto lo estudiamos desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, digamos que hay algo que define a la dialéctica, los principios de la dialéctica. Uno de ellos es la concatenación universal. No hay nada que esté individualizado. Nosotros no estamos como seres humanos individualizados. El ejemplo más claro lo tenemos ahora. Hay un virus que surge de alguna manera en China y 2 meses después está prácticamente en todos los países del mundo. O sea que esa individualidad que creen tener algunos docentes no existe. En la naturaleza, en el universo, todo está concatenado. Existe un principio dialéctico que es la concatenación universal. Cuando yo voy a dar una clase, vamos a utilizar los términos didácticos precisos, cuando yo voy a dar una clase en digamos, en un colegio, que puede ser de estudiantes primarios, de los primeros grados, o en alguna otra institución académica, no importa el nivel de esta institución, cuando yo voy a dar una clase, yo tengo que trabajar con un programa. Esa asignatura que yo imparto, no importa cuál sea, matemática, física, tiene un programa. Y ese programa, cuando las cosas funcionan como tienen que ser, tiene que tener los objetivos del programa. O sea, un programa tiene un grupo de objetivos. Y de esos objetivos del programa yo derivo los objetivos que voy a cumplir en mi clase. Pero esa asignatura tiene que ceñirse y elaborarse como programa a partir de los objetivos del año en que se está trabajando ese programa. Y los objetivos del año tienen que derivarse de los objetivos del nivel educacional, de primaria, de secundaria, de universidad. Y esos objetivos de cada nivel responden a los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Y esos objetivos del Sistema Nacional de Educación responden a las aspiraciones, a las necesidades, a los intereses, a los propósitos de la sociedad en sentido general. Por tanto, aquí no hay nada individualizado. Yo no puedo creerme que porque yo soy profesor, yo voy ahí a seleccionar algo que yo quiero hacer. No, eso está estipulado. Hay una serie de elementos que lo estipulan científicamente y depende del sistema grande de derivación gradual de objetivos. Por tanto, los objetivos de una clase son, a nivel de clase, los objetivos que se cumplen de una asignatura, del programa de la asignatura. Y esto va derivándose de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando los profesores creen que ellos son los dueños de todo y que hacen las cosas como ellos estiman, realmente no están trabajando científicamente y los resultados están ahí. Son grandes, importantes los resultados en América Latina. Están dentro de los resultados más deficitarios a nivel internacional. Porque no estamos haciendo las cosas científicamente. Tenemos que tener una preparación profunda y consecuente. Yo voy a mi clase, yo voy a trabajar con un tutorado y yo tengo que tener claro cuáles son los objetivos que yo persigo. Y esos objetivos responden a una derivación gradual. Nada, ni en una clase, ni en un sistema educacional, ningún componente universal que nosotros analicemos, nada está aislado. Nada forma parte de algo exclusivamente personal. Hay un grupo de relaciones concatenadas que para ser científicos tenemos que cumplir con ellas. Sí. Excelente. Excelente. Gracias por la explicación. Seguimos entonces. Continuamos dando las ideas principales. Bueno, aquí hemos dado ideas principales que parece importante, parece muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Esto de la derivación gradual de los objetivos. Vamos a ver un poco cómo esos objetivos nosotros tenemos que redactarlos. O sea, nosotros tenemos que ir a trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros tutorados, con una preparación de lo que vamos a hacer. Esto no es nada, pudiéramos decir, no planificado, todo lo contrario, es planificado.
no se puede dejar espacio a la improvisación. Y entonces se plantea que usted tiene que tener una preparación donde usted redacte el objetivo o los objetivos que usted pretende cumplir a partir de ese proceso de derivación que hemos analizado. Y aquí hay algunos elementos que yo pongo a consideración de todos los que están en el curso, y tenemos que decir, para que un objetivo sea objetivo que implique una acción, tiene que iniciarse con un verbo en infinitivo. Todo objetivo concebidamente y adecuadamente concebido tiene que comenzar con un verbo en infinitivo, porque el verbo infinitivo impone, de hecho, la acción de dirección de nuestro trabajo. Por tanto, el inicio de la redacción de un objetivo es con un verbo en infinitivo. Eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que ese verbo es un núcleo básico del objetivo. El verbo que nosotros incluyamos es núcleo básico del objetivo. Decimos entonces, comienza con un verbo en infinitivo, que es el núcleo básico del objetivo. ¿Y por qué es el núcleo básico? Porque expresa una habilidad. O sea, el verbo que nosotros situamos en infinitivo en la redacción de un objetivo es el núcleo básico del objetivo, y de hecho es una habilidad. Yo podría explicarle, y aquí trato de explicarlo de manera muy concreta. Bueno, primero que todo, los objetivos se redactan en función de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, los objetivos se redactan en función de los estudiantes. Estamos hablando de una habilidad. Se sobreentiende que el docente tiene la habilidad. Por tanto, esa habilidad está dirigida a los estudiantes. Por eso es que expresamos que los objetivos se redactan en función de los estudiantes. Si nosotros decimos, por ejemplo, explicar, ahí tenemos un verbo en infinitivo, explicar. Ese verbo en infinitivo conforma un objetivo, forma parte de un objetivo, es el inicio del objetivo, explicar. Pero de hecho es el núcleo básico del objetivo y es una habilidad. Cuando nosotros decimos explicar, nosotros estamos planteando que ese objetivo se tiene que cumplir con los estudiantes. Está dirigido el objetivo al estudiante. Al final, que quien tiene que demostrar que puede explicar es el estudiante. Hemos visto clases en distintos países. Hemos visto clases donde se usa este objetivo con este verbo en infinitivo, con esta habilidad de explicar. A finalizar la clase le hemos dicho a los docentes, pero no ha cumplido el objetivo. Usted no ha cumplido el objetivo de explicar. Nos responden, sí, ¿cómo no? Yo expliqué. Digo, no, usted sabe explicar. Quien tiene que demostrar que después que usted ha hecho ese trabajo puede explicar es el estudiante. Por tanto, usted explicó, pero en ningún momento ningún estudiante se puso de pie para explicar lo que usted estaba dirigiendo a través de su objetivo. Eso significa que los objetivos se redactan en función de los estudiantes. Y si la habilidad es explicar, el estudiante tiene que demostrar que puede explicar, no usted. Se sobreentiende que usted es profesor y puede explicar un contenido determinado, pero los objetivos se redactan en función de los estudiantes. De manera que si es explicar las funciones esenciales del metabolismo biológico, hay algún momento en la clase con que el estudiante, 1, 2, 3 estudiantes, se tienen que poner de pie para explicar cuáles son esos procesos esenciales del metabolismo. Si no, usted no puede medir que ese objetivo se ha convertido en conducta, que usted le ha dado cumplimiento a ese objetivo. Eso es lo que quiere decir, que los objetivos se redactan en función de los estudiantes, y quien tiene que demostrar que el objetivo se ha convertido en conducta es el estudiante. Quien tiene que demostrar que esa habilidad se ha adquirido es el estudiante. Por eso decimos que se redactan en función de los estudiantes, se conciben en función de los estudiantes. ¿Hay alguna pregunta en este sentido? Sí, yo te la leo, no te preocupes. Y es que un micrófono que se habilitó. Dice,
Fran y Enrique, Teddy Orlando, el mismo hecho de la creación de carreras en universidades solo por lo económico y no en función de las necesidades de la educación. Otro punto de desvinculación de la escuela y la universidad. La currícula de su sistema de educación regular, refiriéndose a primaria y secundaria, no tiene relación con los requerimientos mínimos de la educación superior. Está hablando él de la importancia y relacionándolo con algo de lo que usted decía, del sistema y de los propios objetivos en función de la sociedad y la educación. Eso es lo que plantea Teddy. Pero muy importante. Yo creo que es realmente muy importante. Nosotros estamos hablando de la forma, estamos hablando de instrucción, estamos hablando de educación, estamos hablando de formación y estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de dinero. Es decir, empieza a transformarse la concepción educacional, la concepción en este caso didáctica, ¿ah? Y se está viendo qué ganancias tiene ese proceso educativo, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una sociedad necesita profesionales, necesita de personas que piensen, que estén preparados para vivir en esa sociedad, que estén preparados para enfrentar los rigores, las necesidades de la vida. Si nos ponemos a pensar en cuánto ganamos y cuánto no ganamos, caemos en estas cosas que tenemos, en estos problemas que cuando hacen una valoración de nuestra calidad educativa siempre estamos en los últimos momentos, en los últimos lugares. Estamos hablando de una ciencia, verdaderamente ciencia, de una ciencia dirigida a los procesos educacionales, a la enseñanza, al aprendizaje, a la formación, al desarrollo, desde el proceso de enseñar y aprender. Por tanto, ese análisis que hacen ellos me parece importante que lo tengamos en cuenta para hacer la crítica pertinente, porque después tenemos dividendos económicos. Lo que no tenemos son profesionales, son personas que piensen, que tengan creatividad, que sean capaces de enfrentar las necesidades de una sociedad. Yo creo que esto es válido que se analice y que se valore. ¿Está bien? Excelente, excelente su reflexión. Yo lo mantengo al tanto de cualquier, está escribiendo el estudiante Yanek Marca, yo lo mantengo al tanto. Perfecto. Otra cosa que quería decir, hay objetivos que nosotros podemos cumplir, vamos a cumplir a corto plazo. Por tanto, en una clase determinada, a lo largo de toda la clase, la intencionalidad del objetivo puede cumplirse. Y sería un objetivo a corto plazo. Pero no todos los objetivos se cumplen a corto plazo. Hay algunos que necesitan un poco más de tiempo y se pueden cumplir a mediano plazo. Por ejemplo, una unidad en matemática, una unidad en química, tiene varias clases. Y al finalizar la unidad, nosotros logramos cumplir un objetivo. Por tanto, aquí tenemos objetivos que se pueden cumplir en una unidad, incluso en más de una unidad, que son objetivos que no se cumplen de inmediato, objetivos que se cumplen a mediano plazo, y hay otros objetivos que se van a cumplir a largo plazo. Pero estos objetivos tiene que tenerlo muy claramente el docente, tiene que tenerlo muy claramente el tutor. ¿Cuáles son los objetivos que se cumplen a corto plazo? ¿Cuáles a mediano plazo? ¿Cuáles a largo plazo? Y tiene que haber una sistematicidad y ahí hay un principio didáctico, el principio de la sistematicidad, una sistematicidad en el trabajo que propicie cumplir objetivos de corto plazo, objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. Pero si no tenemos bien claro cuáles son esos objetivos, si no tenemos redactado esos objetivos con un verbo en infinitivo, que es un núcleo fundamental, que es la habilidad, si no le damos ese seguimiento, pues entonces no podemos después saber qué hemos cumplido y qué no hemos cumplido. Pero todavía peor, los estudiantes tienen que saber también qué objetivos han cumplido y cuáles no han cumplido, desde un punto de vista del razonamiento que se hace, de la introspección que le tenemos que exigir a los estudiantes desde el punto de vista metacognitivo. O sea, la metacognición, ya lo habíamos hablado en un momento determinado,
anteriormente que la metacognición es una introspección, un análisis que nosotros hacemos de nosotros mismos, del conocimiento que poseemos, de la calidad del conocimiento que poseemos, de qué nos falta por saber y por estudiar. Eso es metacognición. Una cosa que no se trabaja prácticamente. O sea, los docentes no estimulan, no propician la metacognición. Y un estudiante sale de un examen de matemática y dice que ha salido muy bien y después reprueba porque no tiene una concepción clara de lo que sabe, de la calidad, de lo que sabe, de la profundidad de sus conocimientos. Por tanto, podríamos decir entonces como un elemento importante también que los objetivos van a ser algunos cumplidos a corto plazo, quizás en una clase propiamente, y otros a mediano plazo, otros, digamos, a largo plazo. Ahora, para corroborar el cumplimiento de un objetivo, este se ha de transformar en conducta. Eso ya lo habíamos dicho en esta misma explicación. Se ha de transformar en conducta. Por tanto, hasta que el estudiante no participe a través de una conducta determinada y demuestre que ha asimilado, que ha cumplido con ese objetivo, nosotros no podemos estar seguros. Y de ahí la importancia de la evaluación. De ahí también la importancia de la evaluación. Porque la evaluación se dirige a los objetivos. Se dirige a corroborar si esos objetivos de corto, mediano, largo plazo se han cumplimentado. Y quienes nos van a decir si se han cumplimentado o no son los propios estudiantes con su actuación. Por eso decimos que para corroborar el cumplimiento de un objetivo, cualquiera que este sea, este objetivo se ha de transformar en conducta, en la conducta de los estudiantes que nos van a expresar la interiorización, el cumplimiento de ese objetivo. Yo creo que aquí hay algunas cosas muy importantes que se entienden desde luego a primera vista, pero hay que profundizar. Hay un momentico, que profe, que lo interrumpa. Por favor, hay un compañero que de hecho tiene derecho y está escribiendo sin darse cuenta EPA virtual, que es la dirección de la propia escuela de formación. Se está rayando la pantalla del profesor. Por favor, todos los que tengan habilitado el tema de lápiz, parece que se ha generado múltiples usuarios y entonces, por favor, les pido de que puedan evitar para que no interrumpan la presentación del profesor. Por ejemplo, Luis Poca y EPA Virtual están dentro de la diapositiva que está presentando el profesor. Gracias, Luis, por salirte. EPA Virtual, que es de la dirección propiamente de la universidad, le pido por favor que recoja el tema de lo que permite. No te preocupes, Luis, pero tómenlo adentro, ¿ya? Adelante, profesor. Sí, seguimos entonces. Creo que algunas ideas esenciales las hemos desarrollado aquí en este momento. Algunas ideas esenciales. Este es el punto de partida para introducirse en el mundo de los objetivos como componente rector del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya hemos dicho las cosas esenciales, la tienen en los documentos que hemos entregado y en este sentido les solicitamos que no pierdan de vista leer, interiorizar, profundizar, razonar estas cosas, porque si bien las entendemos con mucha facilidad, con todavía mucho más facilidad las olvidamos. Porque hay que trabajar con este conocimiento, hay que razonar sobre este conocimiento, hay que buscar elementos prácticos en este sentido, hay que ir a indagar en las experiencias para poder llegar a tener un conocimiento profundo en este sentido muy especialmente establecido. Por tanto, son los objetivos. Queremos llamar la atención particularmente por el carácter rector que ellos juegan, por la significación que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí tenemos las ideas centrales de un primer componente que siempre situamos al objetivo en primera instancia por ese carácter rector que ellos juegan en ese proceso. Y seguimos entonces a otro componente, que es el componente contenido. De manera que ya vimos el componente objetivo y tenemos el componente objetivo. Habíamos dicho que todos estos componentes se relacionan, tienen un sistema de vínculos, de interrelaciones.
Y el contenido, desde luego, responde al contenido, o sea, al objetivo. Nosotros tenemos que llevar lo que vamos a estudiar, una cosa en concreto, qué vamos a enseñar o qué vamos a aprender, para poder cumplir el objetivo. Pero fíjense cómo el carácter rector lo tiene el objetivo. Yo tengo la experiencia en varias defensas de maestría y doctorado de que alguien ha preguntado qué se entiende por contenido, porque ha habido una tesis de maestría o de doctorado donde no se ha definido. O sea que generalmente los conceptos importantes, las definiciones que son de hecho categoría, hay que definirlas. Entonces, por ejemplo, se ha visto una investigación de doctorado, este es un ejemplo concreto, donde se le pregunta al aspirante, al postulante, que ha hecho alusión al contenido como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin embargo no lo ha definido. Y cuando se le ha pedido la definición, no han podido definirlo. Y una cosa que tiene una gran significación es que nosotros trabajamos con conceptos, trabajamos con categorías, que tenemos que tener muy clara su definición. Tenemos que tener muy claro, si no, no estamos trabajando científicamente, no estamos trabajando con la solidez de los conocimientos, que es otro principio didáctico. La solidez de los conocimientos. ¿Ah? Por tanto, ¿qué cosa es contenido? El contenido tiene 4 partes, 4 sistemas. ¿Ah? En el libro que estamos ya muy avanzado escribiendo de didáctica, estamos señalando muy bien esto. ¿Qué cosa es el contenido? ¿Cuáles son los elementos que conforman el contenido? Bueno, en el contenido están integrados los conocimientos, los saberes, los conocimientos. Pero no solo los conocimientos. Y lo que ha pasado en América Latina, no queremos absolutizar, pero que en gran medida sí ha pasado, es que cuando se habla de contenido solo se piensa en conocimiento. Y no es solo conocimiento, también son habilidades y hábitos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollamos conocimiento. En el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuimos a desarrollar habilidades y hábitos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuimos a establecer normas de relación con el mundo. Hemos dicho que la educación lo que pretende, de hecho, es preparar al hombre para la vida, prepararlo para la vida. Por tanto, se tiene que relacionar con otras personas, tiene que establecer vínculos, relaciones recíprocas. Por tanto, dentro del contenido hay que trabajar las normas de relación, las normas de relación en sentido general, que le llamamos normas de relación con el mundo. Y tenemos que trabajar también la experiencia de la actividad creadora. Aquí está la creatividad. No es solo que alguien repita de memoria algo, es que memorice ese algo, pero mucho más. Que ese algo memorizado le sirva para trabajar, para operacionalizar ese conocimiento con instrumentos, con herramientas. De ahí las habilidades, de ahí los hábitos, pero lo necesita para interrelacionarse. Ahí están las normas de relación con el mundo y de todo esto tiene que derivar una experiencia, pero una experiencia creativa. Y ahí están las experiencias de la actividad creadora. Cuando nosotros hablamos de objetivos, estamos hablando no solo de conocimiento, estamos hablando de habilidades y hábitos. Estamos hablando de normas de relación con el mundo. Estamos hablando de experiencia de la actividad creadora. Y las preguntas del objetivo, del contenido para cumplir el objetivo sería ¿qué enseño? Por tanto, yo selecciono el contenido para cumplir el objetivo. Fíjense ustedes, selecciono un contenido para darle cumplimiento al objetivo. Vean ustedes cómo priorizo el objetivo. Y de ahí su carácter rector. Y el contenido responde a la pregunta, ¿qué enseño? Desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista del tutor, y qué aprendo desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista del tutorado. Si lo vemos en función de un colegio, de una universidad, la pregunta del profesor sería, ¿qué enseño? Y la pregunta del estudiante, ¿qué aprendo? ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? Ese es el contenido como uno de los componentes también del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vean ustedes la relación del contenido con el objetivo, puesto que el contenido me da la vía a mí para darle cumplimiento al objetivo. Y lo importante es cumplir el objetivo y para eso tengo que seleccionar un contenido. ¿De acuerdo?
me parece importante. Aquí estamos hablando de cuestiones esenciales, ¿no? Pero, adelante. Hay dos preguntas. No sé si te las puedo formular ahora. Está relacionada más o menos con lo que está planteando. Dice, Janet Marca, dice, muy buenas tardes, Fran, Enrique. Entonces, la derivación gradual, estos van derivados desde los objetivos generales del sistema de educación a los objetivos de cada tipo de educación y cada nivel, y luego a los objetivos de grado, asignatura y unidad. Y por último, el profesor lo deriva por cada clase a través del estudio de los diferentes programas. Así mismo es. Así mismo es. Lo único que el Sistema Nacional de Educación instaura sus objetivos a partir del sistema que genera, que está presente en un país, a partir de lo cultural, de lo sociocultural, político de un país. Por tanto, no hay un divorcio entre lo que persigue alcanzar una nación en el modelo del estudiante que necesita lograr, y esto parte desde la sociedad propiamente, ¿ya? Y es el docente el que después modela y precisa a través de esa derivación gradual. Por tanto, esto es un trabajo técnico, es un trabajo científico, es un trabajo de gran significación. Si no conocemos esto, realmente no podemos. No es solamente como se hace en la práctica. Voy a enseñar matemáticas. ¿Qué tengo que enseñar? Esta ecuación. Y voy para allá y trabajo la ecuación. Y lo que yo pretendo es que ellos sepan hacer la ecuación, ¿no? Eso es muy poco de lo que se puede lograr. Eso no es ciencia. Yo tengo que partir de los objetivos de ese programa, que son objetivos derivados desde instancias superiores. Y tengo que ver qué yo voy a hacer con ese contenido desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de habilidades y hábitos, desde el punto de vista de normas de relación con el mundo, desde el punto de vista de la experiencia de la actividad creadora. Si yo no tengo esta visión, esta profundización, este análisis de carácter científico, yo lo que voy a hacer es que esa ecuación matemática la van a hacer quizás los estudiantes, si yo insisto en ello, y después no van a tener posibilidades de ser verdaderamente creativos. O sencillamente a veces hasta no saben para qué sirve esa ecuación matemática, ni qué ventaja le ofrece a ellos como ser humano para la vida cotidiana, o necesariamente podrían no saber un poco para qué les sirve eso en una futura profesión. Es decir, que todas estas cosas, cuando las analizamos de manera integral, todas esas cosas cuando las concebimos desde todos los puntos de vista, nos van dando una profesionalidad que va facilitando el trabajo, y solamente no facilitando el trabajo, los resultados, que es lo más importante de ese trabajo que tenemos que nosotros desarrollar como docentes o como tutores. Hay otra interrogante que plantea Víctor Hugo. Dice, buenas tardes, en el sistema de educación técnica sabemos que está estipulado el 70% del trabajo práctico y 30% teórico dedicado a la teoría. Como docente, afecta el nivel de enseñanza práctica y por ende a los objetivos planteados. ¿Cómo considera que podemos subsanar dicho problema? No me gusta mucho eso de particularizarlo todo. 70 y 30 en todas partes, para todas las especialidades. Eso realmente no estamos de acuerdo con particularizar algo que sirva para todo. Esto es muy casuístico. Esto depende de la especialidad. Esto depende de muchos factores. Esto depende incluso hasta de los propios estudiantes. Claro, hay educaciones técnicas que lógicamente tiene que haber una gran dirección hacia lo práctico. Tiene que haber una gran dirección hasta toda esta operacionalización de contenido, manejo de instrumentos. Todo está bien. Lo que no me gusta mucho es que se diga 70 y 30 para todo el mundo. Yo lo que creo es que tiene que haber un peso muy significativo, porque los objetivos que persigue una educación de esta naturaleza profesional es que esos estudiantes sean capaces de conocer el funcionamiento, de conocer la práctica, el manejo de instrumentales, obtener resultados. Y claro, se va mucho más a la práctica, pero la teoría y la práctica está vinculado con todo. O sea, es un principio didáctico. Vean ustedes cómo volvemos a todas estas cosas que hemos dicho.
Hay un principio didáctico que es la vinculación de la teoría con la práctica. Significa que no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Claro que puede haberla, pero no es científica. Claro que puede haber una teoría desvinculada de la práctica o una práctica desvinculada de la teoría, pero no estamos logrando el 100% de la profesionalidad que queremos alcanzar. Realmente yo les propongo a los que trabajan en la educación técnica y profesional que tengan en cuenta que hay un peso grande en la actividad práctica, hay un peso grande en las actividades que desarrollan habilidades, pero que nada de esto se puede separar de la teoría, porque cada vez que usted va a cometer, porque la empiria, propiamente empiria, no es ciencia, o la teoría, propiamente teoría y solo teoría, tampoco es ciencia. Eso es volver a, no sé, 60, 70, 80 años atrás, donde existía el empirismo, filosóficamente hablando, el empirismo, donde se plantea que lo único que era importante era la empiria, la práctica. Y también hubo antes, no los empiristas, sino los racionalistas. Planteaban lo contrario. Planteaban de que lo importante era el conocimiento. Por tanto, los racionalistas hacían alusión a la teoría e hiperbolizaban la teoría. Y los empiristas hacían alusión a la práctica e hiperbolizaban la práctica, la experiencia. Pero lo cierto es que el desarrollo de la filosofía misma demostró que ni la práctica por un lado, exclusivamente práctica, ni la teoría por el otro, exclusivamente teoría, generan ciencia. Lo que genera ciencia es el vínculo sistemático de la teoría con la práctica. Cuando decimos un 70% a la práctica, bueno, es porque la intención es formar técnicos, personas que tienen que estar, pero nunca podemos desvincular teoría de práctica, porque cada vez que desvinculamos una cosa de la otra, estamos dejando de acometer un trabajo verdaderamente científico. A ver. Excelente, seguimos. Nos quedan unos minutos, estimado profesor. Vamos rápido. Ya. Bien, otro de los componentes, los métodos. Los métodos, vamos a pasar rápido por sobre esto, porque ustedes tienen todos estos materiales. ¿Qué cosa es un método? Lo primero que tenemos que definir, un método es una vía que utilizamos para obtener un resultado. Todo método no es más que una vía, un procedimiento, un proceso que tiene una serie de pasos cuyo objetivo es obtener un resultado. Por eso decimos que los métodos se corresponden con el componente director del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está dado por un sistema de acciones, un sistema de acciones para, de hecho, está dado por un sistema de acciones a acometer, digamos, por parte de los docentes y de los estudiantes. O sea, cuando hablamos de un método, hablamos de una serie de pasos, de un sistema de acciones a acometer por parte del, siempre es docente y estudiante, tutor y tutorado. Eso no lo podemos separar, porque ya hemos dicho que la ciencia que estamos estudiando tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, siempre está implicado quién enseña y quién aprende. Por tanto, el método es una vía del docente y de los estudiantes para obtener un resultado. La pregunta que se aviene a este componente es cómo desarrollar el proceso, cómo enseñar, diría el docente, se preguntaría el docente, y cómo aprender, se preguntaría el estudiante o el tutorado. Por tanto, cómo enseñar y cómo aprender, qué vía utilizar para enseñar y qué vía utilizar para que los estudiantes puedan aprender. Por tanto, el método es de hecho una vía para obtener algo, una vía que es de hecho un componente, el método, además de los componentes, y seguimos arrastrando el objetivo, los objetivos como carácter rector, porque en dependencia de los objetivos, yo voy a seleccionar un contenido y yo voy a trabajar con determinados métodos. Vamos seguidamente, porque para no perder tiempo, vamos a una clasificación breve de los métodos. Ustedes lo tienen ahí. Digamos que hay métodos orales, donde el docente habla. Hay métodos de percepción sensorial, donde yo utilizo
algún tipo de medio de enseñanza, que es otro componente que vamos a ver rápidamente después. Está la percepción sensorial, donde yo estimulo los sentidos de los estudiantes, de los tutorados, y están los métodos prácticos en las carreras, en las instancias, digamos, de ingeniería y de otras instituciones que hacen alusión a este problema de formar técnicos prácticos, más prácticos quizás. Pues entonces aquí tenemos los métodos prácticos, donde ustedes utilizan la práctica. El profesor y los estudiantes están en elementos de carácter práctico, pero siempre sobre la base de la teoría. Por tanto, podemos hablar de una clasificación de métodos orales, de métodos de percepción sensorial, de métodos, digamos, prácticos. Podemos hablar de un método que es el que ha prevalecido siempre en América Latina, que es el expositivo, donde el profesor se pasa todo el tiempo hablando y quiere que solo los estudiantes lo estén escuchando. Este es un método expositivo. No quiere decir que este método no tenga en un momento determinado una importancia. Es más, tiene una manera, porque el profesor tiene que exponer una serie de cuestiones esenciales, pero el profesor puede exponer y solo exponer, que eso sería un método expositivo sin modelo, o puede exponer con un modelo. Si yo estoy explicando una reacción química y tengo en la pizarra escrita la reacción, el docente está explicando, está utilizando el método expositivo, pero con modelo, y el modelo sería la reacción química. Pero si lo explica solamente con su verbo, con sus palabras, sería un método expositivo sin modelo. No hay duda de que todo parece indicar que el método expositivo con modelo va a dar mucha más facilidad, porque se emplean más sentidos en el aprendizaje. Por tanto, en lo expositivo, el estudiante escucha la audición, y en el expositivo con modelo, el estudiante escucha y aprecia, ve el modelo, interpreta el modelo. Ya está usando, entonces, no solo la audición, sino está usando la visión. Y de hecho podemos decir que mientras más sentidos se utilicen en el aprendizaje, la vía de adquisición de lo que se quiere, del cumplimiento de objetivos, es más efectiva. Dicho de otra manera, mientras más nosotros logremos que nuestros estudiantes utilicen sus sentidos, mejor será el resultado de nuestro trabajo, el cumplimiento de nuestros objetivos, y la memoria perdurará en el tiempo. Aquí tenemos método expositivo con modelo, método expositivo sin modelo, método de trabajo independiente cuando orientamos a los estudiantes que vayan ellos propiamente a buscar una literatura, a responder algunas interrogantes, a resolver un problema determinado que hemos puesto, que le hemos dado anticipadamente a los estudiantes. Tenemos el método de trabajo independiente, que después habrá un momento donde ese trabajo independiente ellos tengan que presentarlo para discutirlo, para analizarlo, para evaluarlo. Y tenemos también este método que es el método de trabajo independiente, y tenemos el método que también se habla mucho del, que es el de elaboración conjunta, que en una actividad docente, en una clase, pues entonces el profesor pregunta, el estudiante responde, el profesor da idea para que los estudiantes concluyan, y entonces es una clase donde está la labor coordinada tanto del profesor como de los estudiantes, y se van elaborando los conocimientos más que ofertándose, se van elaborando con la ayuda de los estudiantes. Este sería el llamado método de elaboración conjunta. Aquí tenemos algunos de los métodos que nos parece importante, y tenemos otros métodos que nosotros quisiéramos presentar acá, que es el siguiente, son los siguientes. Déjenme ver cómo se los pongo, porque aquí se ven muy pequeños. Aquí tenemos el método explicativo. Tenemos el método explicativo. Ilustrativo. Este método lo acabamos de hablar. Usted explica y al mismo tiempo ilustra. Y entonces para este método se dice cuál es el rol, cuál es la actividad del docente y cuál es la actividad de los estudiantes. En cada uno de estos métodos se dice, se precisa cuál es la labor que le corresponde al docente y cuál es la labor que le corresponde al estudiante. Aquí tenemos, por ejemplo, el método explicativo ilustrativo, donde el docente
docente explica con el empleo de medios de enseñanza, porque está ilustrando a través de medios de enseñanza y de medios de enseñanza-aprendizaje, donde la actividad del estudiante es asimilar, el estudiante asimila, comprende y reproduce. Está el método reproductivo. Aquí vemos cuál es el rol del docente y el rol del estudiante. En el reproductivo, el profesor sitúa a los estudiantes ante situaciones semejantes a las tratadas con anterioridad y el estudiante aplica conocimientos y habilidades a una situación semejante a otra ya tratada y concebida con anterioridad. Si ustedes tienen, por el poco tiempo que disponemos para precisar, para profundizar, para esclarecer, estamos dando las ideas esenciales, ustedes tienen que revisar estos métodos que estamos presentando aquí. ¿Cuál es la labor? Fíjense que siempre es del docente, siempre es del estudiante, porque estamos hablando de un proceso de enseñar y aprender. Aquí tenemos el método de exposición problemática. Este es un método que está teniendo mucho auge en la actualidad. O sea, trabajamos con problemas. Incluso cuando se insiste mucho en este método, se incluye otro componente en aquello que denominamos enseñanza problemática, que debía ser mejor, enseñanza, aprendizaje problemático, donde lo que centra el trabajo es el problema. Por tanto, las personas que trabajan en enseñanza, aprendizaje problemático, tienen la intención de incluir el problema, que es un elemento de la ciencia. Lo que genera una investigación científica es un problema. Y los didactas que están trabajando con este tipo de enseñanza, aprendizaje problemático, pues entonces hablan de incluir el problema como otro componente de enseñanza, aprendizaje, aunque esto no está aceptado por todos los didactas, ni por todos los pedagogos. Pero realmente cuando hablamos de exposición problemática, estamos hablando de presentar ante los estudiantes un problema. Por eso es que decimos, la labor del docente es presentar una pregunta o tarea problemática y demuestra cómo se resuelve. O sea, en primera instancia la presenta el docente, esa situación problemática, esa pregunta problemática, y él muestra cómo resolverlo. ¿Qué hacen los estudiantes? Asimilan y comprenden las formas y vías para solucionar el problema. ¿Ah? O sea, que un poco le estamos dando una información de cómo ante un problema darle solución, para después dejarlos a ellos solos, para que ante otro problema ellos busquen la solución por ellos mismos y no mostrársela a nosotros. Pero comenzamos desde una posición de esta naturaleza. Mostramos el problema y le mostramos cómo solucionarlo. Cuando lo hagamos en determinadas ocasiones, le presentamos el problema y los dejamos a ellos con su nivel de creatividad y de independencia que resuelvan ese problema. Aquí tenemos la conversación heurística. ¿Ah? La conversación heurística. Bueno, todo lo heurístico significa búsqueda. La enseñanza heurística es cuando usted pone al propio estudiante a que busque, a que encuentre, a que busque soluciones. Y aquí tenemos un método que es el método de la conversación heurística, donde hay conversación, por tanto hay intercambio con estudiantes, provocando dudas, que induce el razonamiento para demostrar y refutar tesis. Fíjense que es una conversación heurística, donde usted le pone dudas al estudiante para que vaya buscando, para que vaya pensando y va induciendo usted mismo como docente el razonamiento que hace el estudiante, dialoga, intercambia con el docente, razona y participa para demostrar y refutar tesis. Tienen que revisar esto con más precisión, con más profundidad, para que ustedes puedan interiorizar la esencia de estos métodos, muy poco conocidos por muchos profesores, incluso por profesores de experiencia, y no lo decimos porque lo decimos porque lo hemos corroborado, porque hemos tenido intercambio, porque hemos tenido relación con muchísimos profesores que cuando hablamos de estas cosas no tienen la preparación necesaria para debatir, para rebatir, para analizar, para profundizar. Un método que se está llevando en los últimos años a la docencia es el método investigativo. Es situar al estudiante ante los mismos problemas que se han situado anteriormente los investigadores, los científicos. O sea, es llevar la investigación al proceso de enseñar y aprender. Es incorporar la ciencia en este sentido, el método investigativo. ¿Cuál sería la actividad
del docente. Presenta preguntas y tareas problemáticas, que son las mismas que utiliza el científico. Lo que el científico tiene que descubrir y el estudiante va a redescubrir, va a llegar a las mismas ideas que llegó el científico. Pero a través no de un proceso propiamente investigativo, sino de una investigación dentro del campo de la docencia. Por tanto, este método hace que los estudiantes resuelvan preguntas y tareas independientemente. Es como la incorporación de los pasos iniciales primeramente, después se va profundizando, de llevar la investigación, la lógica investigativa a la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos queda muy poco tiempo, voy a hablar en sentido general para que ustedes tengan las ideas esenciales y puedan acceder a esta información, a esta bibliografía que le hemos dado. Otro de los componentes son los medios de enseñanza-aprendizaje, que facilitan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más objetivo. Nosotros presentamos los medios. Estos medios pueden ser dibujos, pueden ser fotos, pueden ser esquemas, pueden ser gráficos, pueden ser videos, pueden ser objetos naturales, pueden ser representaciones, es decir, modelos de un objeto natural. Pero lo cierto es que en la medida que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se usen los medios idóneos que representen aquello que estamos estudiando, todo va a ser mucho más fácil, todo va a ser mucho más objetivo, todo va a garantizar mucho más la comprensión de los estudiantes. Por tanto, los medios de enseñanza-aprendizaje objetivizan, hacen más objetivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirven de apoyo, esos medios sirven de apoyo material a la docencia. De ellos se dice que son el soporte material de los medios. Hay un soporte, hay un apoyo, que son los medios, que estimulan no solo la audición, porque el profesor está trabajando y nos está narrando, sino que estimulan la visión, la interpretación auditiva y la interpretación visual. Se usan más medios, más posibilidades en cuanto a los sentidos de los estudiantes. Los tipos de medios pueden ser representaciones, dibujos, por ejemplo, fotos, esquemas, gráficos, pueden ser objetos y fenómenos naturales, pueden ser instrumentos de medición. Estamos, por ejemplo, en biología estudiando el microscopio óptico y no es lo mismo que el profesor le hable a los estudiantes del microscopio óptico que dar la clase con un microscopio óptico, y todavía mejor si cada estudiante tiene un microscopio óptico y entonces escucha al profesor, observa las partes del microscopio, lo hacemos interactuar con el microscopio, estamos empleando entonces un medio de enseñanza y estamos tratando de utilizar la mayor cantidad de sentido en los estudiantes para corroborar, para poder garantizar un aprendizaje más profundo, más consciente, más reflectivo. Por tanto, analicen los medios, analicen ustedes cuando han sido estudiantes, cómo sus profesores han trabajado con estas cosas, cómo los métodos de esos profesores, los medios que han utilizado esos profesores en las clases. Por tanto, reitero que el medio hace objetiva la clase, nos hace atender, nos motiva mucho más, nos hace aprender con mucha más eficiencia y esos medios responden a las preguntas siguientes. Desde el punto de vista del docente o del tutor, ¿con qué enseño? Y desde el punto de vista del estudiante y del tutorado, ¿con qué aprendo? ¿Con qué enseño? ¿Y con qué aprendo? Esas serían las preguntas que se relacionan con los medios, con estos medios de enseñanza que pueden ser naturales. Si son naturales, mejor, porque no hay ningún medio que sea mejor que la propia realidad. Por tanto, los medios naturales son más efectivos. A veces no podemos trabajar con un microscopio electrónico, porque es un medio que utilizan los grandes especialistas. Pero si no podemos trabajar con el microscopio electrónico, porque hay microscopios electrónicos en muy pocos lugares, le llevamos una foto a los estudiantes de microscopios electrónicos y trabajamos con la foto. En ese caso utilizamos un modelo, porque no es casi imposible
utilizar la realidad misma, pero siempre que se pueda utilizar la realidad como medio, ella es mucho más fehaciente, nos acerca, de hecho, a lo que queremos, tener un contacto directo de aprendizaje con los elementos que conforman la realidad. Ahí tenemos los medios. Avanzo entonces rápidamente a la evaluación. Esto es un problema grave, la evaluación. Cuando preguntamos qué cosa es la evaluación, para qué sirve la evaluación, cuáles son los componentes esenciales de la evaluación, los profesores nada más utilizan la evaluación en una gran medida, no estoy diciendo que todo, pero para aterrar a los estudiantes. Bueno, si tú te sigues comportando de esta manera, con la evaluación vas a suspender. Entonces, empiezan a, digamos, a echar miedo, como dicen algunos países de América Latina, con la evaluación. Y entonces la evaluación es coercitiva. La evaluación es coercitiva. La evolución es miedo. Todo el que se va a evaluar está preocupado. Nosotros no podemos decir que esto es científico, esto no es lo que hay que hacer. La evaluación regula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Leamos esto. Regula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos permite a nosotros saber en qué medida se han cumplido los objetivos que nos hemos propuesto. Nos permite saber hasta dónde han aprendido nuestros estudiantes. Esto es una retroalimentación. Con la evaluación, yo como docente conozco la calidad del cumplimiento de mis objetivos, de los objetivos que me he propuesto. Yo como docente conozco la calidad del aprendizaje, de las habilidades, de todas estas cosas que están relacionadas con el contenido. Por tanto, la evaluación es importante para el docente, pero también es importante para el estudiante, porque el estudiante va a saber la calidad de su aprendizaje, va a saber en qué tiene que profundizar, va a saber hasta dónde ha llegado en ese cumplimiento de esos objetivos. Y aquí está la metacognición que le hablábamos, donde se hace una introspección el propio estudiante para saber qué ha aprendido, qué le falta por aprender, qué calidad tiene lo que ha aprendido, dónde tiene que profundizar, dónde tiene una visión más clara, dónde no la tiene. Eso es la metacognición, esa introspección que la propicia el docente. Por tanto, ese carácter de la evaluación, que es de la retroalimentación, es importante para ambos, para quien enseña, para quien trabaja la enseñanza y para quien está responsabilizado con el aprendizaje. Y lo otro son las funciones de la evaluación. Y esto es un problema, se lo decía. La evaluación instruye, tiene una función instructiva. El estudiante tiene que instruirse con la evaluación, aprende con la evaluación. La función instructiva de la evaluación se corresponde también con la formación, la función educativa. En la evaluación, el docente instruye y el estudiante se instruye. En la evaluación, el docente educa y el estudiante se educa. En la evaluación se diagnostica el docente y diagnostica el estudiante, que sabe hasta dónde sabe, dónde está la profundidad de lo que sabe. La investigación hace que el docente desarrolle y que el estudiante se desarrolle. Y la evaluación es una forma de control de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes desde el punto de vista del profesor, y es una forma de control de lo que está sucediendo con el estudiante propiamente dicho. Por tanto, las funciones de la evaluación son instructivas, educativas, diagnósticas, desarrolladoras y de control. No se ve así esto en la inmensa mayoría de los profesores, sino que hay un poder coercitivo que si no estudias te suspendo, te hago reprobar, y entonces el estudiante, claro está, tiene una preocupación en el momento en que es evaluado. Esto es algo también que yo quisiera que ustedes precisaran, no tenemos tiempo, pero queremos dar las ideas esenciales. Y lo último que quiero decir son las formas organizativas de la docencia. Hemos visitado clases en América Latina, hemos visto lo que hace, he visto grabaciones de clases y todas las clases son iguales. Todas las clases hacen lo mismo. Y realmente todas las clases tienen objetivos diferentes. Hay clases, por ejemplo,
que son para tratar un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, que son las llamadas clases de tratamiento de nuevo contenido. El estudiante no tiene los conocimientos precedentes necesarios para enfrentar ese nuevo contenido. Pero hay otras clases que no son para el tratamiento de nuevos contenidos. Son para profundizar conocimientos y contenidos que ya están trabajados. Por tanto, no es lo mismo la clase de tratamiento de un nuevo contenido que la clase de profundización de contenidos ya trabajados. No es lo mismo una clase para consolidar conocimientos, habilidades. No es lo mismo esto con una clase de ejercitar ejercicios matemáticos, ejercicios de física. Hay clases de comprobación de lo que los estudiantes conocen, de las habilidades de los estudiantes. Hay clases de evaluación, hay seminarios, hay laboratorios, hay talleres, hay consultas. Vean ustedes los diferentes tipos de clases que hay. Y de hecho, en la práctica, todas las clases hacen lo mismo. Cuando no todos los objetivos que vamos a cumplimentar son los mismos. Cuando la intencionalidad de las clases varía. Y estas son las formas de organización de la docencia. ¿Qué serían? Los tipos de clases. Hay clases introductorias, incluso introductorias, cuando vamos a introducir una nueva idea para un nuevo contenido. Hay clases de tratamiento de nuevo contenido que se sobreentiende que cuando hay una clase de tratamiento de nuevo contenido, ya hubo anteriormente una clase introductoria. Por tanto, ¿cuáles son las formas organizativas? Las clases introductorias, las de tratamiento de nuevos contenidos, las clases de profundización, las clases de consolidación, las clases de ejercitación, las clases de comprobación, las de evaluación, los seminarios. Esto más bien en la educación superior, pero no exclusivamente. Los seminarios, los laboratorios, los talleres, las consultas. Estas son las distintas formas de organización de la docencia, donde los objetivos que se persiguen son diferentes. Tienen que profundizar en estos componentes: objetivo, contenido, método, medio, evaluación y formas organizativas de la docencia. Gracias. Adelante. Muy bien, finalizando entonces la sesión. De hecho, Porfirio decía si también se puede definir la evaluación como un proceso de reflexión. De hecho, es un proceso de reflexión porque si tiene una función diagnóstica, te tiene que permitir también reflexionar sobre los logros que han alcanzado tus estudiantes. Es metacognitiva. Es Por eso. metacognitiva, es una introspección, un racionamiento interno. Correcto. Entonces, otro compañero cuando explicabas lo del 70-30, él decía en el caso de Víctor, sí, pero esto está resolucionado por la ley Avelino Zignani. No quiere decir que esa ley, que una ley una ley educativa, es decir, esté basada en verdaderas evidencias científicas. Debería estar. Hay veces que se centra más también en temas de política, pensamiento, de lo que está haciendo las reformas. Por eso, una de las cosas más criticadas en América Latina por muchos autores, por ejemplo, entre ellos el mexicano, ahora me voy a acordar su nombre, el didacta, me voy a acordar su nombre, critica mucho el tema de los reformismos que han existido en América Latina, donde están centrados mucho en temas de políticas gubernamentales y realmente no en políticas científicas. Ahora, y sobre todo de Barriga. Hablo de Ángel Díaz Barriga, ¿correcto? Entonces, son cuestiones que son para discutir, Víctor. Por lo tanto, estimado doctor, quiero agradecer su participación, no sin antes mostrarles a los compañeros que ya está habilitada la última actividad. No obstante, en nosotros ya está habilitada la actividad final del módulo, está habilitada la actividad final del módulo que tiene que ver con lo que hoy el profesor trabajó, que es decir, elabore de acuerdo a la formación profesional o en correspondencia con un tema que le gustaría desarrollar, elabore los siguientes componentes. Es decir, nombre de un tema,
Elabore 1 o 2 objetivos, defina los contenidos, plantee posibles métodos, exprese posibles criterios y defina medios. Esto va a permitir que ustedes a lo largo de todo el resto del diplomado, porque lo hemos pensado así, en objetivos que van a ir transitando desde el primer módulo hasta el último, teniendo en cuenta que este módulo es la columna vertebral, reitero, este módulo es la columna vertebral del diplomado, van a estar presentes. Es decir, ustedes con este trabajo lo van a seguir llevando hasta el último módulo para desempeñarse como tutor en procesos de formación. Pues bien, en este sentido, vamos a dar por terminado este módulo. Recuerden que ya está abierta la tarea. Queremos agradecer infinitamente al doctor Enrique Soto Ramírez, que nos ha acompañado en 3 sesiones desde toda su gran experiencia y de toda su sapiencia. Entonces nos va a permitir que ustedes puedan seguir creciendo en este proceso de formación como tutores en línea. El doctor va a estar con nosotros en algunas otras sesiones. De hecho, vamos a tener alguna sesión que vamos a hacerla como un taller. Quizás invitemos al doctor Aidel, que es un amigo. Quizás invitemos a otros doctores para que estén con nosotros reflexionando y hacer un panel para discutir, que al final enriquece muchísimo más que ustedes en este proceso no solo puedan tener una participación con los profesores, sino también con otros profesores. Dice Janet, entonces un método de enseñanza comprende los principios de la fiscalización y métodos utilizados para la instrucción impartida por todos los maestros, para lograr el aprendizaje deseado por los estudiantes. Estas estrategias determinan sobre el tema enseñado y en parte sobre la naturaleza del alumno. Yo voy a copiar la pregunta de Janet y si hay otras preguntas las puede mandar al grupo, por favor. Yo se las voy a transmitir al doctor. Sucede que tenemos que iniciar otra sesión en 5 minutos y el tiempo se nos hace corto, pero por favor manden todas las preguntas. Yo no voy a cerrar la sesión para que ustedes puedan mandar las preguntas al chat y yo voy a retornar y en 5 minutos las voy a copiar. Entonces despido al doctor Enrique Soto, un agradecimiento y estamos en comunicación. Gracias y gracias a todos los participantes, David,